tardes. Es nuevamente un gusto recibir a los invitados que tenemos, las invitadas que tenemos el día de hoy y a todos los que están participando en este espacio de reflexión jurídica, los criterios del Poder Judicial. Damos la más cordial bienvenida a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, Asociación Civil. El tema de hoy, como todos los jueves anteriores, es de suma importancia. Vamos a tratar de platicar un poco con nuestras invitadas en relación al tema genérico de la dignidad y cómo ese tema aterriza en un par de criterios que serán la materia de análisis. Nos acompañan en esta ocasión, y iré presentándolos según vayamos dando la voz para que participen en este caso y no haciendo una lectura exhaustiva de los currículums, porque sería prácticamente llevarnos el programa completo en esa cuestión. Entonces le vamos a pedir que inicie, por favor, Joana Yadira Guadarrama Reynoso, quien es licenciada en Derecho con mención honorífica y especializada en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene posgrados en España, Colombia y Guatemala y realizó sus prácticas jurídicas en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, desempeñando funciones de litigio y administrativas, entre otras cosas. Vamos a pedirle que inicie usted, que sea bienvenida y nos honra su presencia. Claro que sí, magistrado. Muchas gracias a todos. El honor es para mí compartir con grandes personalidades la pantalla. Pues vamos a iniciar con la dignidad humana. Con la finalidad de defender los derechos esenciales de una persona, actualmente se hace alusión a la dignidad humana. Pero, ¿qué debemos entender por este concepto? ¿Cuáles son sus antecedentes y qué alcances tiene a nivel internacional? Finalmente, vamos a concluir si en realidad se respeta esta dignidad. Haciendo referencia al derecho natural, por dignidad debe entenderse que tiene valor intrínseco, que es un valor por sí mismo y no para sí. Es la base de todos los derechos fundamentales. La dignidad humana es un valor absoluto que tiene todo individuo por el solo hecho de existir, por el solo hecho de ser. La dignidad humana es el sustento antropológico y axiológico de nuestros derechos humanos. Este concepto se ha abocado principalmente a ofrecer una protección y un respeto a los seres humanos, sin que estén condicionados bajo ninguna forma. En cuanto a antecedentes, encontramos que en la antigüedad la dignidad provenía del vínculo establecido del hombre frente a Dios, y fue a partir de atributos de pensamiento, lenguaje y razón, el ser humano exaltó su grandeza y supremacía sobre la de los demás animales, ya que Dios le dio la capacidad para desarrollar su conocimiento. Por lo que en esta primera instancia, la dignidad estaba asociada a una connotación totalmente religiosa. En Roma y en Grecia, la concepción de la dignidad se basó en el reconocimiento social que tenía el individuo, es decir, en la posición social que ocupaba, tomando en cuenta el trabajo, el origen o su cargo político. A cada persona se le podía identificar su valor dependiendo del nivel social y económico. La dignidad exigía una forma de comportamiento y distinción en su cultura, honor y discreción. Esta concepción fue fundada en la condición social, ya que ésta rechazaba tajantemente el principio de igualdad y con eso se justificaba la esclavitud. En el medievo, la dignidad humana se basa en lo que es el ser humano, en sus atributos y características, en su ontología. Es aquí donde el ser humano es digno por sí mismo.
independientemente del estatus, del reconocimiento o de un valor social que se le pueda dar. Es un vínculo con la dignidad. La naturaleza humana es concebida como una dignidad y un valor intrínseco. En el desarrollo de la modernidad y la posmodernidad, la dignidad tiene una dimensión más amplia, derivado de que es entendida como un deber de respeto por parte del Estado, que se encuentra establecido en normas jurídicas, tanto nacionales como internacionales. Después de las aberraciones que se cometieron contra las personas en los campos de batalla durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como los campos de concentración y el exterminio nazi, los derechos humanos basados en nuestra dignidad se convirtieron en un tema central en las preocupaciones ya a nivel internacional. En esta virtud, ya para el 10 de diciembre de 1948, en Francia, se proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todos los pueblos y naciones. En su elaboración participaron diversos representantes de todas las regiones del mundo, con diversas opiniones jurídicas y culturales. Es decir, se diseñó para todos los seres humanos del orden sin límites de fronteras. Si analizamos los derechos que contempla la declaración, podemos observar que su descripción es general, no limita o condiciona circunstancias de tiempo, modo o lugar, sino que por el contrario, es específico para señalar los derechos. Esta declaración contiene alrededor de 30 artículos, de 30 derechos. La declaración, los derechos humanos se elevaron a nivel internacional, lo cual significó que su aplicación ya no se regían solo por los estándares nacionales y no se podían abandonar para privilegiar cuestiones como la política o cuestiones culturales. A pesar de que han pasado ya más de 70 años que los líderes del mundo se plantearon explícitamente los derechos que todo el planeta debe tener y respetar por el simple hecho de ser un ser humano. Aparte de que el mundo ha cambiado drásticamente en muchos aspectos y a pesar de que actualmente hay muchos retos digitales y de inteligencia artificial, la esencia que tuvo la Declaración Universal es que la dignidad sigue siendo la base para los derechos y libertades que evolucionan constantemente. Lamentablemente, aunque en el preámbulo de la Declaración se establece que los derechos humanos son la base de la libertad, de la justicia y la paz en el mundo, no los hemos respetado al 100%. Todos debemos trabajar para cumplir cabalmente con el objetivo de los derechos humanos, empezando por la protección jurídica del derecho humano a la vida. En efecto, existe una estrecha relación entre la dignidad y el derecho a la vida, ya que la lesión de este derecho implica la extinción radical de la dignidad inherente al ser humano. La agresión a cualquier otro derecho no supone, como es en el caso de la vida, la eliminación de un ser que es digno. Aunado a lo anterior, el derecho a la vida es un presupuesto y condición de posibilidad de cualquier otro derecho. Los derechos humanos son un coto vedado para los poderes públicos, toda vez que forman parte de la esfera de lo no decidible. El Estado no puede ni debe decidir si otorga tales derechos. Son intrínsecos a las personas y son un límite a determinadas arbitrarias y autonomía de sus titulares. Por el contrario, el Estado debe tomar las medidas necesarias para garantizar su protección y cumplimiento. Tenemos que las principales características de estos derechos son la universalidad, que son inalienables, son incondicionados y son fundamentales.
ya que sin estos no se podría realizar la convivencia humana. Pero para la protección a la dignidad humana no solo depende del amparo del Estado, sino de que nosotros como personas, cada quien debe crear conciencia que somos responsables de nuestro actuar. Debemos fomentar en todos los ámbitos, tanto en hogar como en escuelas y en el trabajo, la salvaguarda de esta dignidad humana. Enseñarle a nuestros hijos que no importa la posición social que se ocupe, siempre se debe velar por respetar la dignidad humana de nuestro semejante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Me hizo falta decir que usted es colaboradora de la fundación que nos auspicia en este momento y una colaboradora brillante y eficaz. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, magistrado. En segundo término, vamos a pedirle a la magistrada Julia María del Carmen García, quien es magistrada de circuito, que yo presento con especial y singular afecto. Ella actualmente pues, estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente está adscrita al Tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito con residencia en Naucalpan de Juárez. Es además presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, cargo para el que fue elegida en el periodo 2019-2020 y reelecta el 2021. Actualmente es directora nacional de género en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Maestra, magistrada, es un honor que nos haga favor de acompañarnos. Yo le pediría que comente usted estos dos criterios que son motivo, texto, para hablar de la dignidad de la persona. Bienvenida. Muchas gracias, magistrado. Pues agradecer desde luego esta posibilidad de interactuar el día de hoy en este espacio que busca generar esta reflexión en el ámbito jurídico y difundir particularmente estos que son criterios relevantes que cotidianamente se dilucidan en los tribunales y que mucho pueden abonar precisamente en la defensa de los derechos humanos en general. Particularmente, bueno, y después de este agradecimiento, particularmente quisiera yo abordar que son dos tesis que en su momento sustentaron órganos colegiados, tribunales colegiados de circuito. Ambas se refieren a suspensiones, es decir, en ambos casos se decidió acerca de medidas cautelares y me parece que si bien ambos desde una óptica distinta llegan a este punto donde nos ocuparemos de la dignidad, es interesante advertir cómo precisamente estos criterios de la suspensión han evolucionado de modo tal que precisamente ahora permiten darle una connotación incluso mucho más protectora y más eficaz, más ambiciosa para las medidas cautelares. Me voy a referir en primer lugar, y por una cuestión, digamos, de cronológica, ese va a ser el criterio que yo decida, es un recurso de queja resuelto en el año 2021, perdón, y precisamente se trata de una negativa a inscribir a un niño en el registro civil. El tribunal advierte, entre otras cosas, que, bueno, pues está involucrado un derecho de la infancia, un derecho superior, en este caso de este niño, pero previamente a llegar a ese punto, desde luego, hace todo el análisis que implica pronunciarse acerca de una medida cautelar. Sabemos que tenemos la posibilidad en un juicio de amparo indirecto de pronunciarnos en un primer momento acerca de una suspensión provisional y posteriormente respecto de una definitiva, que para la provisional es suficiente con lo que se nos dice, porque no tenemos mayores elementos para decidir, de modo que con esos argumentos que se hacen valer es suficiente.
Y es relevantísimo porque es ahí donde empiezan a activarse las protecciones que desde la justicia federal y desde la ley de amparo, desde luego, pueden empezar a tutelar la esfera de las personas, ¿no? Entonces, en este caso se trata de un niño al que no le están permitiendo la inscripción en el registro civil. Y entre otras cosas se aprecia que en este análisis que debe hacerse, pues que se requiere desde luego examinar si el acto existe o no existe, al menos de manera indiciaria, la naturaleza del acto, y aquí es por eso que yo anunciaba un poco este tema de cómo hemos ido avanzando en la naturaleza de las medidas cautelares, porque inicialmente teníamos la idea de que solo tenían una naturaleza meramente conservativa, ¿no? Tenían que mantener las cosas en el estado en que se encuentran. Decía algún ministro en alguna obra cuando lo explicaba de manera muy didáctica que era un poco el tema de jugar a los encantados y entonces yo te paralizaba y ya no podías llevar a cabo ninguna actuación. Sin embargo, lo cierto es que esto ha avanzado tanto desde la ley como desde la doctrina, desde el diálogo jurisprudencial también. Y ahora se advierte que una medida cautelar no basta que sea un acto negativo o no basta que se reúnan o no ciertos requisitos, sino que además es indispensable advertir caso por caso cuándo será factible hacer una apreciación provisional adelantada, de modo tal que pudiera advertirse, por un lado, los derechos que están involucrados, ¿no? Este tema de la contravención a disposiciones de orden público, la afectación al interés social, pero a la par, considerarlo simultáneamente con la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y entonces darle la naturaleza de una tutela anticipada antes de esperar a que se dicte la sentencia, en su caso, que decida el juicio. Lo principal es indispensable que la suspensión empiece a actuar en beneficio de las personas. Entonces, me parecen ambos casos muy interesantes de cómo se activó esta posibilidad de, antes de llegar a una sentencia de fondo y vislumbrando, haciéndose ese asomo provisional adelantado, que desde luego no deja sin materia el juicio. En ambos casos, insisto, bueno, pues se hace ese análisis ponderado de los derechos que pudieran estar en discusión. Particularmente en este que estoy comentando, que es la tesis en materia del niño, aquí lo que se pretende preservar, desde luego, es la dignidad de ese niño, teniendo como punto de partida el interés superior para proteger a las infancias, el hecho de que los niños y las niñas tienen acceso per se, desde el momento en que nacen, precisamente a que se activen todas las protecciones con ese deber reforzado que tenemos quienes juzgamos y quienes operamos el sistema jurídico desde el ámbito de la administración de justicia para procurar, desde luego, que sus derechos sean plenamente respetados desde el principio. Entonces, justo precisamente a partir de todo este análisis, es que este tribunal determina conceder la suspensión y le da provisionalmente estos efectos que hasta hace pocos años eran impensables en una suspensión, porque se decía que en automático no podía tener efectos restitutorios. Por eso digo que tanto el artículo 147 como la jurisprudencia ha avanzado mucho en ese sentido. Y entonces, bueno, pues justo se busca que se le expida de inmediato el documento oficial necesario, que en este caso es el acta de nacimiento, porque además advierte el tribunal que hay otros derechos involucrados, ¿no? A partir de este que es, digamos, el presupuesto indispensable vinculado con la dignidad, entonces se activa el derecho al nombre y el derecho a la identidad, por ejemplo, ambos tutelados y garantizados en la Constitución, y particularmente se hace notar que el artículo 29, que cuando señala o cuando alude a la posibilidad de suspender ciertos derechos, indica que hay algunos que son que no pueden por ningún motivo suspenderse. Y justamente se trata de este tema del nombre y de la identidad para el niño. Entonces, esto por cuanto hace al primer caso. Y por cuanto hace el segundo caso, que ya es un caso de este año, de 2022, se trata de una servidora pública
a quien se le está siguiendo un procedimiento disciplinario, administrativo disciplinario, está separada ya del cargo. Y entonces ella se duele de que en el caso de que se culmine ese procedimiento, pudiera generarse un daño que verdaderamente perjudique su esfera jurídica. Aquí se hace una distinción porque el tribunal, por una parte, advierte que la tramitación del procedimiento no puede ser paralizada, no puede ser suspendida, porque hay un interés social en que estos procedimientos se lleven a cabo. Que la administración pública haga esa función de autotutela cuando, a través de las leyes de responsabilidades, constata que el servicio público cumpla con esos mandatos o con esos principios que le rigen, que son la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, se me va ahorita la legalidad, se me va uno más. Estos son los principios que regulan al servicio público y entonces la administración pública se autotutela y se autocorrige. Entonces, en este procedimiento disciplinario, lo que se advierte es que la sociedad está interesada en que estos procedimientos se lleven a cabo, que se constate que las personas que prestamos servicios públicos lo hagamos cumpliendo con esos mandatos, de modo que no es posible paralizar los procedimientos. Pero aplicando acá el artículo 150 de la Ley de Amparo, que dice que tratándose de procedimientos no es posible suspenderlos, como ya lo he mencionado, por este interés que subyace de la sociedad de que estas conductas se vigilen, se investiguen, se fiscalicen y en su caso se sancionen, atendiendo ese interés, bueno, pues no es factible suspender los procedimientos. Lo que sí es posible suspender son por ejemplo, el dictado de la resolución, porque justo su dictado pudiera generar un daño de imposible, bueno, de muy difícil o de imposible reparación. Una vez que se emite la determinación, es que ya se considera en este caso responsable a la persona, puede interferir en el ámbito de su dignidad en cuanto a la honra, a la imagen pública, a el derecho que tiene de que estos temas se preserven. Y este tribunal lo que hace es tomar como punto de partida los criterios que se han sustentado para quienes integran corporaciones policiales y todas aquellas personas servidoras públicas a que alude el artículo 123, apartado B, fracción 13, que recordemos es digamos, una norma especial que señala que tratándose de corporaciones policiales, de quienes forman parte de la Fiscalía General de la República, que hacen funciones periciales, el personal castrense, etcétera, es decir, algunas categorías muy específicas de servidores públicos, se rigen por sus propias leyes, pero además tienen un régimen excepcional. En estos casos hay un mandato clarísimo de la Constitución en cuanto a que no pueden, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, ser reinstaladas esas personas cuando han sido separadas, por más que su separación se estime ilegal, injusta, arbitraria, etc. Entonces, en estos casos, lo que se ha dicho es que hay una ejecución irreparable, porque de dictarse una sentencia con esos alcances, haría jurídicamente imposible restituir a la parte agraviada en el goce de los derechos violados, porque el mandato de la Constitución es clarísimo y tajante. Entonces, aplicando ese criterio jurídico, por analogía, advirtiendo que en este caso, tratándose de esta servidora pública, también habría la afectación a su dignidad, a su honra, a la imagen que tiene de sí misma, etcétera, el tribunal de alguna manera traslada las razones, las hace suyas para evidenciar que igualmente pues, se causaría una afectación de muy difícil reparación para la parte quejosa y que hasta en tanto se dilucide si la autoridad es competente o no, porque ese es el argumento que plantea, hasta en tanto se dilucide en el juicio de amparo, que es otra materia, ¿no? El considerar si era acto o no de imposible reparación para efectos de la procedencia. Pero acá, insisto, el tema es la suspensión y cómo con la suspensión, con ese alcance de tutela anticipada, se puede precisamente paralizar el dictado en la última fase de este procedimiento. De modo que el procedimiento pudo continuar y
solo está paralizado o suspendido por virtud de la medida cautelar el dictado de la resolución correspondiente que pudiera generar precisamente este impacto en la esfera jurídica de la quejosa. Ambos casos, en suma, nos permiten ver cómo es que la dignidad puede ser tutelada en asuntos de muy variada índole y cómo la suspensión puede servir como precisamente esa posibilidad de que no se generen mayores daños o puede incluso de alguna manera adelantar esa eficacia que pudiera llegar a tener un fallo protector para que no sea ilusoria en su momento la protección constitucional. Esos serían mis comentarios por el momento. Muchísimas gracias, magistrada. Muy clara la exposición de ambos casos distintos, coinciden en el tema de la suspensión, pero son dos casos diferentes, distintos, en donde se tutela esa dignidad de la persona como derecho fundamental. Muchas gracias. Ahora vamos a pedirle a la maestra Ana Francisca Velasco Sodi, quien es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y obtuvo el Máster Iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca. Muchos otros datos curriculares están aquí. Perdone que no los mencione, pero escucharle a usted será suficiente para demostrar sus capacidades intelectuales, jurídicas, que le pedimos nos exponga. Adelante, maestra. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a este foro que además de interesante me parece de la mayor de las utilidades, como lo comentaba la magistrada, pues la utilidad de esto es que las personas conozcan y dimensionen el tema de los derechos humanos, porque la única forma de acercarnos a una sociedad que efectivamente viva y estén en pleno vigencia los derechos humanos es que las personas los interioricen y para interiorizarlos primeramente hay que conocerlos. Entonces me parece que estos esfuerzos que se hacen desde distintos ámbitos son fundamentales. Las sentencias cuya lectura nos encomendaron me parece de la mayor relevancia, me parece que están sobre todo el íter procesal y la argumentación que utilizan en este caso los magistrados integrantes de ambos tribunales colegiados de circuito que emiten la resolución, me parece que han sido expuestos muy detalladamente y puntualizando los temas de mayor interés. Entonces me gustaría un poco simplemente complementar, si es que se puede, con algunos comentarios. Respecto de la queja 7/2022, que efectivamente tiene que ver con la dignidad humana y que la tesis lleva por rubro dignidad humana, cuando de un análisis preliminar se advierte su afectación debe ser objeto de especial protección por ser un derecho inherente a la persona humana. Este tema de que es un derecho inherente muchas veces lo decimos como una frase, ¿no? Que viene pegada a la definición de los derechos humanos, pero me parece que sí hay que reparar en esto porque a mí me da la impresión de que la dignidad es el sustrato fundamental de todos los derechos humanos. No podemos pensar en un derecho humano que no lleve implícito la necesidad de proteger la dignidad de la persona humana. Y en este sentido, si volteamos a ver el catálogo de derechos humanos que explícitamente están inscritos en nuestra Constitución, de alguna forma tocan con este concepto de dignidad. Es así como considero que este tema de este concepto de dignidad o principio de dignidad o el valor supremo a la dignidad, porque incluso ahí hay distintos términos que se utilizan para definirla, es un principio de primer orden, pero sobre todo es un principio que no se agota. Es decir, hoy no podemos definir totalmente cuál es su contenido, porque por un lado tenemos los derechos humanos que están expresamente inscritos en la Constitución y que derivan de la dignidad. Pero también tenemos un conjunto de derechos que sin estar expresamente inscritos, implícitamente los podemos derivar. El derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y una serie de derechos que se desentrañan del propio contenido de la norma,
Hemos visto cómo el Poder Judicial Federal en los últimos tiempos incluso ha configurado nuevos derechos humanos, no, y digo configurado porque no los crea, porque no tendría incluso la facultad de crearlos, pero configurado nuevos derechos humanos como es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual si lo buscamos en el texto constitucional difícilmente lo encontraríamos, sino que deviene de toda una serie de interpretaciones que toman como principal postulado la dignidad. Y diría yo que otra serie de derechos que a lo mejor todavía como sociedad ni siquiera podemos desentrañar o que están en proceso de configuración. Pienso yo en el derecho a la muerte digna. ¿No? No podríamos pensar en la dignidad el derecho a la dignidad que tiene una persona durante su vida, sin pensar en que a la muerte también tiene este derecho a la muerte digna que no ha sido del todo desarrollado. Sé que, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, que se presume ser la constitución más progresiva en materia de derechos sociales, en materia de minorías, recientemente se introdujeron dos derechos, el derecho a la muerte digna, el derecho a la autonomía del paciente, que llevan en su sustrato la dignidad. El día de ayer igual revisaba yo la Gaceta de la Cámara de Diputados y hay presentado una iniciativa de reforma para introducir en el texto constitucional la dignidad póstuma, ese respeto que se debe prodigar al cadáver, ¿no? A las imágenes que derivan de un expediente judicial en el que hay, ¿por qué? Porque al final del día también habría que proteger la dignidad de la persona pues, en sus últimos momentos. También escuchaba con motivo del anuncio de las últimas cifras de desaparecidos, que ya vamos en más de 100,000, la dignidad de la sepultura, ¿no? Resulta de lo más cruel pensar cómo hay personas que quedan en un llano, quedan abandonadas, quedan en unas condiciones catastróficas y el pensar que todo esto tiene que ver con la dignidad humana, simplemente lo refiero porque me hace un poco llevar al convencimiento que este concepto no está agotado y que hoy podemos anticipar ciertos derechos que derivan de la dignidad. Entonces me parece fundamental y la verdad es que creo que no había sido un concepto suficientemente explotado, abordado en la línea jurisprudencial. Yo me puse a buscar tesis sobre dignidad humana y hay 4 o 5 que aborden directamente el tema, cuando es ahora sí que la piedra angular del sistema de los derechos humanos. De hecho, me da la impresión que es a partir de la reforma del 2011 y precisamente de la reforma al artículo 1 constitucional, que como sabemos cambia la óptica y ya no habla de otorgar derechos humanos, sino de reconocer los derechos humanos, es cuando se redimensiona y toma importancia este concepto de dignidad, porque entonces en función de esto, la dignidad se vuelve un elemento sustancial para definir la existencia de los derechos humanos y determinar su alcance y medida. Y me parece que es a partir de aquí que empiezan a evolucionar o que que nos empezamos a preocupar, ustedes en especial los operadores jurídicos, de ir un poco definiendo el contenido y los alcances y sobre todo proyectando este concepto a casos concretos y a la vida diaria de los ciudadanos, en este momento en el que la persona se vuelve el centro del discurso. Bueno, ya comentaba la maestra Guadarrama, el fundamento, bueno, primeramente comentaba que me parece muy importante cómo el concepto de dignidad no ha sido el mismo en todos los tiempos y cómo en la antigüedad provenía de atributos externos que se reconocían en una persona para que finalmente se pudiera decir, esta persona sí es digna. Y hoy todavía observamos pues, los sistemas de castas, ¿no? Los sistemas de castas que existen en otros países, como todavía hay la clasificación de seres dignos y de seres no dignos. Entonces, el pensar que esto es, iniciaba esto diciendo que lo tomamos como una realidad dada, pero la verdad es que no necesariamente lo es. Es un concepto, es un principio, es un valor que se ha desarrollado históricamente. Hoy la dignidad es inherente al ser humano, le viene del interior y no como antes que se pensaba, porque no era una realidad, se pensaba que venía de atribuciones externas. También comentaba la maestra
el fundamento constitucional, que claramente está en el artículo primero. Yo creo que el fundamento primario es precisamente la prohibición de la esclavitud, ¿no? Ahí tenemos un primer punto que nos refleja que la dignidad del ser humano es un valor supremo. Y posteriormente, ahí en el párrafo quinto, al hablar de la prohibición de la discriminación en razón de género, de edad, de identidad sexual y cualquier otra que pudiera atentar contra la dignidad humana cuando tenga por objeto anular las libertades. Entonces, ahí tenemos claramente otros artículos que refieren el tema de la dignidad, pues el artículo segundo, cuando habla de la autodeterminación de los pueblos indígenas, especialmente hace alusión a la integridad y a la dignidad de la mujer, ¿no? En este tema de protección a las minorías, pues también dentro de las clases vulnerables hay unas que sin duda por las condiciones en las que viven están en una vulnerabilidad mayor y por lo tanto exigen una protección reforzada por parte del texto constitucional. Y en el artículo tercero, al hablar de los criterios orientadores de la educación, también refiere que será un criterio orientador de la educación el contribuir a la libertad y a la dignidad del ser humano. Entonces, me parece que esos son los asideros, tanto constitucionales como y convencionales en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 11, que claramente habla de proteger la dignidad de todas las personas. Referíamos ya que posiblemente me esté equivocando, pero fueron pocas las tesis que encontré sobre la dignidad, pero finalmente nos sirven para dar cuenta con la aproximación que ha hecho la Corte sobre este concepto fundamental. Se refieren distintas tesis, que es una condición y base de los demás derechos, reconoce a la dignidad humana como valor superior que deberá de ser respetada en todo caso, la define como un valor supremo en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo. Entonces aquí ya tenemos como diversidad de términos, ¿no? Un principio, un valor, un derecho, pues a mí me parece que es los tres y difícilmente lo podríamos encajonar en uno de ellos. Y luego el papel del Estado respecto de este derecho, ¿no? De nuevo, es un derecho que da base a un sinnúmero de derechos y a mí me parece muy interesante sobre todo cómo la dignidad se ha vuelto la base y el sustrato de los derechos sociales, ¿no? Esos derechos que por tanto tiempo, bueno, aún continúan, pero antes ni siquiera eran justiciables, pero que estaban en nuestra Constitución, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, que todos tienen que ver necesariamente con una forma digna de vida, con que el individuo pueda alcanzar el máximo nivel de bienestar y con que el Estado brinde todos los instrumentos y herramientas necesarias para que la persona pueda desarrollarse y desarrollar sus capacidades al máximo dentro de la sociedad. Y en razón de esto, pues el Estado frente a la dignidad humana no solamente tiene esta obligación de no interferir, porque si pensamos en la dignidad humana como la integridad física o como la libertad, bueno, pues seguramente el Estado es una actitud omisiva de no interferir, pero cuando ya hablamos de derechos sociales tiene que ser una actitud proactiva, una actitud de protección constante y con un orden de que esta protección constante sea progresiva, precisamente para alcanzar este máximo grado de bienestar. Respecto a la sentencia, como les decía, me parece que está perfectamente ya definido de qué trató este tema de la servidora pública del municipio de Garza García, Nuevo León, y coincido absolutamente que lo más interesante de esta sentencia es la interpretación que se da para precisamente lograr que la medida cautelar cumpla su función, que es una función protectora. Es decir, incluso se aplica por analogía una contradicción de tesis en la cual
si bien el supuesto no es el mismo, porque el daño irreparable que se puede causar a la víctima en el tema de los cuerpos policiales es que por ningún motivo se pueden reincorporar a sus funciones, es decir, es una sanción fatal que no admite vuelta atrás. Siento que sin ser tan extremo este caso, pues el tribunal colegiado, al conocer de la queja, certeramente hace dos cosas. Primero, hace una distinción que no había hecho el juez de distrito, porque en el momento en que se pide la suspensión se solicita para dos efectos. El primero, para que se suspenda el procedimiento, y el segundo, para que se evite dictar la resolución sin que antes se haya resuelto el incidente de suspensión. Y el juez de distrito no dimensiona, no entiende o no logra desentrañar esta doble finalidad y simplemente la niega, aduciendo que de concederse se estaría contraviniendo lo dispuesto por el artículo 128, fracción segunda de la Ley de Amparo, porque se estaría contraviniendo disposiciones de orden público y siguiendo y se podría causar un perjuicio al interés social. Y aquí el tribunal colegiado, reparen que hay otras solicitudes o un segundo efecto de la suspensión, y que esa no necesariamente choca con normas de orden público o afectación al interés social. Entonces hace todo un esfuerzo de argumentación, hace todo un análisis de los requisitos requisitos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, y finalmente logra el objetivo de la medida cautelar, y creo que sin generar ningún tipo de perjuicio, no va en contra del orden público, no va en contra del interés social, porque lo único que mandata es suspendan el dictado de la resolución hasta que no se resuelve el incidente de suspensión, que en el momento de concederse será hasta que no se resuelve en el fondo, no se resuelve el fondo del asunto, es decir, hasta que determinamos si la autoridad responsable era competente o no para iniciar este procedimiento administrativo. Sin duda hay un conflicto de intereses aquí, ¿no? Pues por una parte es la dignidad de esta persona, pero por otro lado también es claro este tema del interés de la sociedad en que los funcionarios desempeñen la función, pues de acuerdo al principio de legalidad, siguiendo las normas aplicables, etcétera, y que si se desvían de esa función, pues se les puede imponer una sanción. Entonces a lo mejor estaría en conflicto el principio, el derecho de la dignidad, y por otro lado este derecho que tiene la sociedad que nuestros funcionarios se desempeñen debidamente, el derecho que tenemos a vivir en un ambiente libre de corrupción y tantos otros derechos que podemos derivar de otros artículos. Pero bueno, me parece que la solución es adecuada, aunque me animo a pensar que posiblemente también es un poco riesgosa. Y bueno, ustedes como operadores jurídicos, usted magistrada ya lo sabrá interpretar mejor, como que cuando digo, híjole, a través del concepto de dignidad se está suspendiendo un procedimiento, me parece que ese argumento pues pudiera dar para cualquier otro procedimiento. Entonces creo que son los temas que habría que tener mucho cuidado, porque es donde de repente también se presentan los abusos por parte de los particulares. El extender tanto la interpretación de un concepto, tanto la interpretación de un derecho, que lleguemos, porque al final del día la dignidad pues nos da y nos alcanza para argumentar cualquier cosa. Entonces, en ese sentido veo un poco de riesgo, pero bueno, me parece que la sentencia es muy buena, y sobre todo porque enarbola y estudia y pone luz sobre un concepto tan relevante y de poco desarrollo. Esto sería lo que tendría yo que decir respecto al tema de la queja, y brevemente respecto al tema del incidente de revisión, que toca el derecho a la identidad. Este incidente en revisión 248-2020, en el cual simplemente el rubro también, suspensión definitiva en el amparo indirecto, procede concederla contra la negativa de inscribir a un menor de edad en el registro civil, para el efecto de que se le inscriba, se le expida su acta de nacimiento provisional, en atención al interés superior del menor y a la apariencia de buen derecho, así como a su derecho a la identidad y al nombre.
me parece también el tema de la identidad, pues un tema que está de primer orden, también un derecho que da base a muchos otros derechos, ¿no? Como nos hace notar que este derecho a la identidad conlleva en sí mismo el derecho al nombre, el derecho al género, el derecho a la nacionalidad, y de nuevo es un derecho que no se ha agotado. Poco a poco iremos viendo nuevas tesis que abordan nuevos temas vinculados con la identidad en función de las necesidades y los reclamos que va haciendo una sociedad. Aquí discutíamos el tema de que si un menor le expidían un acta del registro civil, pero ya hemos visto temas que ha abordado la Corte en lo que se discute en los que se discute si un menor puede acceder al poder puede directamente ir a solicitar el cambio de género en un acta de nacimiento, precisamente para hacerlo acorde a su propia identidad sexual, ¿no? Entonces, en función de los reclamos y de las evoluciones de las sociedades, estos derechos tienden, yo no diría modificarse, porque lo que ya se suma al derecho ya no se quita, simplemente a completarse. En la lectura de esta sentencia, dos cosas bueno, sobre todo me llamó la atención cómo nuestro artículo primero constitucional, a partir de la reforma del 2011, hace un llamado y es un mandato para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Y cuando uno lee los antecedentes de esta sentencia, el íter procesal, etcétera, pues pareciera que lo único que están haciendo estas autoridades en el ámbito de sus competencias es tratar de poner todos los obstáculos posibles para hacer efectivo un derecho en el cual, bueno, la apariencia de buen derecho es la más evidente que existe. No habría ninguna razón, ningún motivo para negarle a una niña, a un bebé, el derecho a tener un nombre. Entonces, me da la impresión que eso es a mí lo que más me llamó la atención, como desde el orden legislativo, ¿no? Porque empezamos con el Congreso local que establece un candado y nos dice el Código Familiar del Estado de Morelos que los menores tienen que ser registrados dentro de los 2 primeros meses de vida. Y entonces ya pone en la norma un candado que impacta directamente a este derecho humano a la identidad. Y lo que más preocupa es que por lo general estos candados, estas limitaciones que se imponen en la norma, a quienes más afectan es a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Porque no es fácil acceder a una oficina del registro civil cuando uno vive en una comunidad alejada de una cabecera municipal, cuando uno no tiene un transporte para llegar a la oficina, cuando uno trabaja posiblemente en una comunidad indígena que no hablan bien español, no hay un traductor. Entonces, el poner un candado de 2 meses simplemente es afectar más a aquellos más vulnerables. No sé, habría que ver la exposición de motivos del legislador al imponer este candado de 2 meses, pero no veo la razón de ser de la restricción, y es por eso que en principio pues presumimos que es una norma inconstitucional, porque lo que el artículo 4 de la Constitución nos dice es obliga a la autoridad a llevar un registro y a otorgar una cédula de identidad en forma inmediata al nacimiento, es decir, una obligación para la autoridad, pero de ninguna forma lo podemos traducir en una restricción al particular para el ejercicio del derecho. En un segundo paso, ya el legislativo ya emitió una norma que trae candados de dudosa procedencia. En un segundo paso, estamos ante un oficial del registro civil que en el momento de analizar la documentación de la señora, ve que en el momento de dar a luz estaba casada y de repente llega con otro señor a registrar a la niña. Bueno, el tema es que para solucionar el problema, el oficial del registro civil le dice, señora, yo le recomiendo mejor que vaya y le testen aquí el de casada y que, o sea, alterar la realidad, ¿no? Entonces ahí va la señora, va con el doctor, oiga, ponga que yo era soltera y regresa. Ahora sí la mandan con la directora del registro civil porque ya nadie quiere meterse en ese problema con un acta alterada.
Y la directora del Registro Civil de nuevo niega la emisión del acta atendiendo a dos temas. Atendiendo a un principio de presunción que está establecido dentro del Código del Estado, la presunción de que los hijos nacidos dentro de la vigencia del matrimonio, pues se reputan como hijos de ambos cónyuges. Y en este sentido, por otro lado, niega la emisión del acta de nacimiento, aduciendo precisamente este candado de 2 meses, y le ordena a la madre que vaya a buscar un certificado de inexistencia de registro. Entonces ya el tema de ir a registrar a niñas se vuelve un tema sumamente complejo. Aquí en el tema de la presunción, pues habría que pensar si, porque efectivamente existe la presunción ahí, no nada más en ese código, en nuestro Código Civil, en el Código Civil de la Ciudad de México también existe. Pero bueno, aquí esa presunción, pues había un elemento para poder tirar esa presunción, y era precisamente que el convenio de divorcio establecía que no reconocía a esta como hija dentro del matrimonio. Pero bueno, cuestiones que debió de haber analizado la autoridad administrativa, no lo hizo, y entonces de nuevo viola directamente el derecho a la identidad. Y posteriormente un juez de distrito, que ahí es como cuando saltan más alarmas, que utiliza una tesis de la quinta época para negar la suspensión. Entonces estamos ante una tesis de la quinta época que nos dice que los actos negativos no son susceptibles de ser suspendidos, porque en caso de otorgarse la suspensión se estarían dando efectos restitutivos a la suspensión, cuestión que solo es materia del fondo del asunto. Entonces, esto es cuando ya llegamos a un extremo, ¿no? Que dentro del Poder Judicial se estuviera utilizando esta tesis de la quinta época cuando hay jurisprudencia, en el sentido en el que nos los explicó la magistrada, en el que haciendo una interpretación conjunta de varios artículos, pues es claro, artículos 147, 150, a ver, la naturaleza del acto sí determina la medida y alcances de la suspensión, pero de ninguna forma se puede constituir en un obstáculo ineludible para otorgar la misma. Sin duda eso fue a mí lo que más me llamó la atención. Y bueno, muy importante como habla de este derecho a la identidad. Y cómo si lo analizamos en caso de un menor, porque lo hace vinculado a este interés superior del menor, y entendiendo por este interés superior del menor este conjunto de principios, conceptos, valores que ponen énfasis precisamente en garantizar un máximo bienestar a los menores y permitir así su desarrollo en sociedad. Y si pensamos en un bebé de meses, pues la verdad es que o sea, el elemento fundamental en su derecho a la identidad es el acta de nacimiento, sin la cual no puede acceder a ningún otro servicio, ¿no? Tema, ahí refiere a la educación, a la salud, incluso habla de los sacramentos religiosos, ¿no? Entonces, como este derecho a la identidad es fundamental, porque cuando lo pensamos como adultos, pues nuestro derecho a la identidad se construye por elementos jurídicos que están en la norma, pero también por nuestra propia historia, ¿no? Pero en el tema de un bebé, pues es fundamental esta acta de nacimiento. También en un análisis de si en verdad está plenamente garantizado este derecho a la identidad, pues me parece que no, porque la Constitución y en un estrato más abajo, la Ley General de Población mandata al Estado a contar con un registro y una cédula de identidad que permita a todos los ciudadanos identificarse. Lo cierto es que hoy no existe. Lo cierto es que hoy si queremos usar una identificación o accedemos al pasaporte o al INE, y al INE es un documento que no le puede ser dado a los menores, entonces no tienen cómo identificarse. Y el pasaporte, pues no es fácil sacar un pasaporte, ¿no? Las oficinas que los expiden son pocas, están ubicadas en ciertos lugares que no necesariamente todo el mundo puede acceder, puede ser que el procedimiento sea más complejo, entonces el Estado no ha cumplido su misión en garantizar este derecho. Aquí sí me parece que la sentencia es sumamente interesante, hace un análisis muy puntual de los elementos de la suspensión, pero sobre todo nos deja como en evidencia que aquí la apariencia de buen derecho es plena,
que no hay razón y no hay lugar por la cual un juez pudo haber negado la suspensión. Finalmente, los efectos de la suspensión también son efectos acotados, porque lo que ordena la autoridad responsable es hacer un registro provisional y emitir una sentencia provisional, de tal forma que al dictarse la sentencia en el fondo del asunto ya se definirá la situación final. Y bueno, esos serían mis comentarios respecto de estas dos sentencias. Muchas gracias. Interesantísimo su intervención, maestra. Al escuchar a las tres invitadas, me surge esta idea de que estamos frente a un concepto polisémico que es tan rico en sus contenidos que quizá difícilmente podamos atraparlo en un concepto unívoco. Parece ser que se tiene que hacer referencia a la dignidad de X, a la dignidad de Y, a la dignidad de la habitación, de la muerte, etcétera, ¿no? Socialmente, pues nos enfrentamos a una realidad en donde lo filosófico y lo jurídico no tienen raigambre en ese aspecto social. Yo me pregunto cuál es la dignidad humana de los migrantes que se encuentran hoy en día en nuestro país. Podemos, sin que se nos reviente la cara de vergüenza, hablar de dignidad de estos migrantes. En fin, creo que es muy enriquecedor todo lo que acabamos de escuchar. Y yo les pediría, si les parece bien, una segunda ronda, dando la oportunidad a la maestra Guadarrama, que después de habernos explicado en términos generales su concepto de la dignidad, lo compare con las pláticas que nos han dado nuestras dos invitadas. Por favor, maestro Guadarrama. A ver, el doctor Ruiz levanta la mano para que lo hagamos de una manera diferente. Dígame. No, de acuerdo que es fabuloso escuchar otra vez a las tres ponentes, pero precisamente para aprovechar esta segunda ronda, a mí me gustaría hacerles un par de preguntas, a ver si ustedes también nos las pudieran responder en esta ronda. La primera sería, ¿quiénes son entonces titulares de la dignidad humana? ¿Las personas o los seres humanos? ¿Es necesario que se reconozca la personalidad a un ser humano para que se pueda decir que tiene dignidad o no se necesita este reconocimiento para ello? Sería la primera duda que tendría yo en general. Y la segunda es en cuanto a lo que mencionaba la maestra Ana Francisca Velasco respecto de incluso de los cadáveres, ¿no? Yo recuerdo de mis clases de Derecho Civil, ya hace un tiempo, así que espero que recuerde bien, de que el cadáver tiene un tratamiento especial. No es propiamente un bien, no es propiamente ya un ser humano, pero por lo mismo el derecho lo protege por la dignidad que representa al ser los restos de un ser humano. Entonces, digamos, la dignidad del ser vivo permea todavía hacia una protección especial a su cadáver. Mi pregunta sería, en el sentido inverso, hacia atrás, ¿hasta dónde protege al ser humano la dignidad humana? Serían mis dos preguntas generales. Tengo otras más específicas, pero con estas me gustaría acompañarlas en la segunda ronda. Muchísimas gracias. La pregunta está sobre la mesa. ¿Quién quisiera darle respuesta a tan interesante pregunta? Magistrada, por favor. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. A mí me parece que hay que primero fijar en qué sentido estamos entendiendo la palabra, ¿no? Porque si entendemos la palabra persona refiriéndonos a cualquier ente, a cualquier individuo, ente biológico con unidad, digamos, independencia, autonomía, etcétera, pues en realidad estamos refiriéndonos a las personas que no requieren de un reconocimiento jurídico expreso, sino que ya per se traen esas características. Ahora, ya si hablamos de personalidad, me parece que ya adelantamos, porque este sí ya es un criterio, es una categoría más bien jurídica que está regulada, que requiere ciertos, a la que se le reconocen determinados atributos, etcétera. Acá creo que lo muy relevante es entender que la persona humana, una vez nacida, bueno, pues tiene precisamente el reconocimiento, o digamos, lo voy a decir de manera
más gráfica, el arropamiento del sistema jurídico, una vez que, bueno, pues es una persona con todas las cualidades, con toda la dignidad inherente a, ¿no? Este presupuesto, hablábamos de la dignidad, incluso como la precondición para el goce de todos los demás derechos. De modo que yo así lo entiendo, ¿no? O sea, la persona desde que nace ya tiene todos esos atributos. Ya el hecho de que se le reconozca un nombre y todo lo que ello implica, bueno, pues ya será de utilidad, no solo para identificarle, sino para que tenga acceso, como lo decía la doctora Ana Francisca, bueno, es un tema hasta de vacunas, ¿no? O sea, yo no puedo ir a vacunar a un niño o una niña si no presento un documento que avale su nombre, quién es, qué pertenencia tiene, porque no solo es el nombre, es todo lo que implica, ¿no? La nacionalidad, la identidad, la pertenencia a determinada comunidad, con todo lo que ello supone, sus creencias, sus valores, su idiosincrasia, su pertenencia a lo mejor a algún grupo indígena, algún grupo étnico, etcétera. Entonces creo que si lo entendiéramos de una forma o de otra, dependerían, pero sin duda yo soy de la idea de que una vez que ha nacido esa persona, bueno, pues que tiene se activan todas las protecciones del sistema jurídico para ella. Yo coincido plenamente con este tema. Me parece que incluso el término persona ha sido construido desde el campo jurídico, ¿no? La personalidad, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio. Pero cuando hablamos de derechos humanos, me parece que estamos hablando del ser humano, del ser desde el momento mismo. Pues, habrá unos que desde que se concibe, y ahí habrá distinción de criterios, pero bueno, es el ser humano. Y estamos acostumbrados a llamarle personas, ¿no? Como sin, pero sí tendríamos que entender que el término persona está construido desde el ámbito jurídico. Y precisamente uno de los temas que yo veía cuando analizaba esta sentencia relativa a la identidad vinculada con el interés superior del menor, cómo el menor por tanto tiempo fue despreciado, no tanto despreciado, pero no se veía como un verdadero titular de derechos. ¿No? Siendo que hace 15, 20 años, pues no, los menores no eran titulares de derechos, y probablemente porque veíamos que su personalidad no estaba completa, como no eran capaces de ejercitar los derechos por ellos mismos. Posiblemente la concepción que se dio es que no tenían, se les veía como personas que no tenían derechos, y esta redimensión de sobre todo el interés superior del menor, que nos pone por delante todos los derechos que estos tienen, y cómo el Estado no solamente tiene que ponerlos en la cúspide, sino que hacer todos los esfuerzos para dar una protección reforzada a esta. Pero lo que me pareció interesante es que precisamente creo que pues minimizar en ciertos momentos al menor fue por este concepto de persona, de personalidad, de capacidad de goce, de capacidad de ejercicio. Pero bueno, coincido absolutamente en que cuando hablamos de dignidad y de derechos humanos nos estamos refiriendo al ser humano. Y por otro lado, el tema de la dignidad póstuma, o este tema de la dignidad de la sepultura, te digo, o sea, son temas que he estado escuchando, que viene la Gaceta eh, parlamentaria. No son derechos que se han acabado de configurar, pero en el tema de la muerte digna, por ejemplo, sí me parece que la dignidad que se tiene que garantizar en vida a una persona necesariamente transcurre hasta el momento de la muerte. Entonces, cómo es una cadena, y cómo pues, la vida y la muerte pues, son parte de la propia persona, ¿no? Y el tema del derecho a una muerte digna es cómo quiero acabar mi vida. Ya hablar del tema del cadáver pues me parece más complicado, pero a lo que se refería más que nada esta iniciativa era proteger, ¿no? Las imágenes, las fotografías que están dentro de expedientes de orden judicial, dentro de carpetas de investigación, pues al final del día son parte de la imagen de la persona, que no deben de estar por ahí sin que haya ninguna protección a esta dignidad, si queremos que la persona tuvo en vida. Entonces, pero bueno, pues son derechos que no se acaban de configurar. Claro, por mi parte,
basaría mi respuesta en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos los derechos humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí principalmente nos hace una especificación que son todos los derechos humanos y basándonos también en las fuentes que es el derecho humano, las características que debe tener, que no están sujetos a nada, no están condicionados a nada. Entonces, un derecho humano no puede estar condicionado a que me reconozcan como persona. Desde que soy un ser humano, tengo dignidad, es algo intrínseco. No necesito ser persona para tener derechos. Esa sería mi respuesta. Tenía usted un par de preguntas más, doctor Ruiz. Adelante. Sí, muchísimas gracias y muchas gracias a las tres por sus amables respuestas. Recapitulo entonces, entiendo que hay una coincidencia de que no debemos confundir el término persona ni personalidad con el término ser humano y que todo ser humano es titular de derechos, ¿no? En donde hay una diferencia, que era lo que preguntaba en mi segunda pregunta, es a partir de dónde comienza la protección de la dignidad humana. Entiendo que usted, magistrada, dice que es a partir del nacimiento y usted, maestra Velasco, dice que algunos creerán que es a partir de la concepción, algunos creerán que es a partir del nacimiento, ¿no? Es lo que entiendo. Ahí en esa, maestra, a mí me llama la atención porque no se supone que el concepto de dignidad humana es universal y deberíamos de tener una respuesta única entonces. ¿Por qué algunos consideran que somos titulares de dignidad humana desde la concepción, otros lo consideran diferente? ¿No deberíamos de avanzar hacia una construcción única si se supone que es un concepto universal? Y bueno, y también por lo que entiendo de la maestra Guadarrama, lo que nos dice es todo ser humano tiene derechos, ¿no? Entonces, no importa si es o no persona, nos cita la Declaración Universal, también la Convención Americana en su artículo 1.2 nos dice persona es todo derecho, todo ser humano, o todo ser humano es persona. Se los pregunto porque ciertamente no debemos hacer estas confusiones. Sin embargo, al resolver un amparo indirecto en revisión la Suprema Corte 148/2017, y muy probablemente, porque pues, el proyecto es público, lo que va a resolver el próximo lunes también en torno a una acción de inconstitucionalidad de Veracruz, hace una distinción entre persona y ser humano, y les cito textual, el párrafo 172 dice, en sintonía con lo anterior, el referido cuerpo legal establece que para los efectos legales solo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del registro civil. Es a partir de estos elementos que se afirma que el no nacido carece de la capacidad jurídica propia de una persona y en términos del marco normativo nacional no puede ser calificado como tal desde el punto de vista jurídico. Y a partir de aquí es de donde se desglosa todo el argumento de que como no es persona para efectos del Código Civil, una norma inferior a la Constitución, no puede ser titular de derechos el concebido. Entonces, parece que me gustaría su punto de vista entender si la Suprema Corte está confundiendo el término de persona con el de ser humano para ser titular de derechos. Y la segunda, este párrafo que se acaba de leer, si bien fue construido para hablar del no nacido, ¿no le quita también personalidad jurídica al que nace pero no vive 24 horas? ¿O al que nace y no es presentado vivo ante el registro civil? Porque, o sea, insisto, el argumento está construido hacia el no nacido, sin embargo, pone como condicionantes de la personalidad lo que dice el Código Civil. Y existen casos de nenes, de bebés, ¿no? Que nacen con enfermedades muy terribles, que no viven las 24 horas y que obviamente en el afán de salvarlos, lo último que están pensando sus padres es llevarlo al juez del registro civil. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Suprema Corte, estos nenes que nacen y mueren así intempestivamente o rápidamente no son personas, no tuvieron dignidad en términos jurídicos. Y ya les cierro por allá, no quitar el micrófono a ustedes. Mi última pregunta sería en algo más concreto. Hablaban de que la dignidad humana exige la protección de la identidad de los menores de edad. Estamos todos de acuerdo en eso, que el menor de edad tiene derecho a una identidad. Aquí nada más
me surge una inquietud por algo que estaba yo leyendo recientemente, donde con bombo y platillo anunciaban una pareja progresista en su visión del mundo, o es lo que ellos consideran que es su visión progresista del mundo, que decidieron no ponerle sexo al acta de nacimiento de su niño, para que bueno, asumamos que es niño, porque la verdad pues no sabemos porque no dice eso el acta de nacimiento. ¿Para qué? Para que solo cuando él sea consciente por sí mismo pueda escoger cuál es su sexo y asignárselo libremente por su propia voluntad y que no sea preasignado por sus padres. ¿Esto es realmente una protección del derecho a la identidad del niño o es un atentado contra su derecho a una identidad? En función del interés superior del menor, ¿cuál sería la respuesta más adecuada? Con eso paro yo mis preguntas. Hay unas más ahí en las preguntas y respuestas, magistrado, pero por mi parte serían todas. Muchísimas gracias a las tres. Pues entonces podríamos seguir en la segunda ronda. Sigamos el mismo orden. Maestra Guadarrama, ¿quisiera usted hacer su exposición en la segunda ronda? Sí, claro. La pregunta fue que si se le restaba personalidad jurídica a aquel ser humano que no vivió más de 24 horas, por lo cual no es reconocido como persona. Si nos basamos en el término persona como tal lo establece el Código Civil, pues efectivamente no le estaríamos dotando de dignidad humana porque no ha cumplido con el parámetro que establece nuestro Código Civil. Sin embargo, considero que se debe de traer a colación el principio pro persona, el cual implica que debe de traerse el derecho o proteger el derecho que sea más favorable a las personas. En este caso, yo no me quedaría solamente con un artículo, con una definición del Código Civil, sino que aplicando el principio pro persona me iría nuevamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La segunda pregunta fue si se resta protección de los menores de edad no poniéndole el sexo al acta de nacimiento. Aquí, por ejemplo, yo me basaría principalmente en que el acta de nacimiento hace hincapié al sexo biológico que trae una persona, un ser humano, ya sea hombre o sea mujer, que es diferente a las preferencias sexuales que podemos tener posteriormente. Esas serían mis dos respuestas. ¿Quisieran hacer uso de la palabra, magistrada? Yo sí, porque estos temas me gustan mucho, particularmente me dedico a los temas de género de manera especial. No solo fui presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras 2 años, ahora mismo me hago cargo de la Dirección Nacional de Temas de Género en JUFED, la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales. Me voy a permitir hacer me parece que puntos de partida, porque creo que para avanzar en estas discusiones hay que saber si estamos hablando de lo mismo o no, ¿no? De un piso mínimo de entendimiento. A mí me parece que hablar de estos derechos no nacido y de cuándo es que verdaderamente está ahí la dignidad o no de las personas, desde luego tiene que traer consigo una discusión filosófica en donde efectivamente hay siempre este tema de si la concepción o no amerita ya una protección desde el derecho. En relación con ello, lo cierto es que al margen de nuestras convicciones religiosas, de nuestras posturas personales, de nuestras visiones, lo cierto es que tenemos la ciencia, por lo menos la biología evolutiva, todos los datos duros que nos da precisamente este desarrollo, y nos dice, solo por darles algunos datos interesantes, que no es sino hasta las 14, 15 semanas
que se empieza a desarrollar el sistema nervioso central, de modo que muchos de estos discursos de que ya es un bebé que siente y que casi mamá me estás jalando el piecito, pues en realidad parten, digamos, en gran medida de no mucho conocimiento en relación con estos temas, ¿no? Entonces, esta discusión me parece que si la seguimos, si queremos traerla al ámbito jurídico, desde luego necesitamos puntos objetivos para llegar a ella. Y entonces el punto objetivo es cuándo puedo reconocer la personalidad o la dignidad de un ser humano. Voy a referirme al ser humano para no estar en este tema de si era no lo mismo que persona, el ser humano. Y entonces un ser humano que nace, pero además hay normatividades que dicen que además es viable porque, ojo, hay quien dice, bueno, es que ya hay un ser humano desde antes de que nazca. Y resulta que por lo menos en el primer periodo, cuando hablamos de un embrión o de un feto, pues no hay una posibilidad real de tener una vida independiente. Es decir, es un conjunto de células, es una expectativa, ¿no? De repente nos cuesta trabajo hablar de estos temas, pero lo cierto es que para efectos biológicos empezamos siendo un conjunto de células que se van desarrollando y que van reproduciéndose, ¿no? Entonces, bueno, a partir de tener este punto de partida que me parece que pudiéramos estar o no de acuerdo en si ello ya supone cierta dignidad, para efectos del derecho creo que otro de los grandes temas a discutir es la viabilidad, ¿no? Es verdad, a mí me parece que el hecho del nacimiento ya da en automático, decía yo, activa estas protecciones desde el ordenamiento, desde el Estado, desde la dignidad misma de esa persona que ha nacido. Me parece que antes no, que sigue siendo una posibilidad que puede darse o no. Piensen, por ejemplo, en los abortos espontáneos, ¿no? O sea, simplemente hay organismos que en las mujeres que a veces no toleran esta situación y abortan espontáneamente. Entonces, bueno, sobre esa base, pensemos que ya esta viabilidad, es decir, esta posibilidad de que la persona humana per se lleve a cabo todos sus procesos biológicos y a partir de ello pueda tener cierta independencia, y lo digo entre comillas, porque sabemos que no hay seres vivos, me parece, tan vulnerables como las personas, ¿no? O sea, hay animales que a las horas de nacer ya pueden caminar y ya pueden empezar a buscar su propio alimento, etcétera. Acá es imposible. O sea, necesariamente requerimos de cuidados y requerimos de que alguien esté al pendiente. Entonces, pero sí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de empezar a hacer ciertos procesos biológicos, de respirar, aunque a veces requiramos ciertos aparatos para ello, o la posibilidad de empezarnos a percatar del mundo, ¿no? Como los bebés empiezan a abrir los ojos, etcétera. Entonces, creo que ahí podemos incluir este tema de la viabilidad, porque, y no porque desde luego esté diciendo que no sea viable, no sea sujeto de la tutela de los derechos, pero sí es un concepto jurídico que muchas legislaciones toman en cuenta. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a este tema del sexo, fíjense que hay estudios interesantísimos donde se advierte, porque ha habido un gran debate en relación con estos temas, lo que se dice es que en una concepción cis heteronormada y binaria del sexo, parecería que hay dos extremos, que somos los hombres o somos las mujeres, ¿no? Y no permite otras posibilidades. Es decir, nací hombre o nací mujer y nací con determinadas características físicas y biológicas que me hacen ser tal, ¿no? Sin embargo, y esto viene muy bien explicado, abro el paréntesis, viene explicado en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el actualizado, donde se nos platica expresamente que justo ahí, en donde nacemos hombres o nacemos mujeres, hay todo un continuum de posibilidades. Y lejos de lo que se pensaba hace muchos años, ahora se advierte que el sexo también es una cuestión que puede ir cambiando. Y me explico a continuación.
Yo nací con determinadas cromosomas, con determinadas características, con determinadas funciones, con determinadas gónadas, con determinada información en mi ADN, etcétera, ¿no? Pero resulta que por múltiples factores, esa información con la que yo nací puede irse modificando. De modo que, y les pongo este ejemplo en cuanto a esta situación, seguramente recordarán a aquella atleta sudafricana, Caster Semenya, algo así, no recuerdo bien su nombre, que la discusión era si era un hombre o si era una mujer, y si era una mujer porque parecía tan hombruna. Y justo el tema es que en cada persona, este tema de cómo vamos desarrollándonos y cómo vamos precisamente nuestras hormonas, nuestros cromosomas, etcétera, van interactuando. Bueno, pues en su momento hizo que ella desarrollara estas características, ¿no? Que la asemejaban más a lo que habitualmente conocemos como un hombre, cuando en realidad, bueno, pues seguía siendo una mujer. E incluso también hay otras personas que tienen características físicas de ambos extremos, a las que llamamos intersexuales, por ejemplo. De modo que esto, a la conclusión que nos lleva es precisamente a que ya hay propuestas y teorías científicas que muestran que el sexo no es algo invariable, que es algo que sí puede irse modificando poco a poco. Entonces, sobre esa base que me he permitido traer a colación brevemente, el tema de que a un niño o a una niña no le pongan en su acta de nacimiento el sexo con el que tradicionalmente esperaríamos de él o de ella en esa concepción binaria y cis heteronormativa, pues no sé qué tanto pudiera afectar en el sano desarrollo de un niño o de una niña, porque desde luego impactará el ambiente donde sea educada o educado, la forma en que esa persona, ese niño o esa niña, se acerque al mundo de la información que le den, porque recordemos que el sexo, sobre todo a partir del sexo con el que nacemos, en realidad termina siendo un tema de género, el construir ciertas expectativas o cómo nos socializan o cómo nos construyen, tomando en cuenta ese sexo, ¿no? Y cómo nos van condicionando precisamente para actuar de una u otra forma, para vestirnos de una u otra forma, para hablar de una u otra forma, para interactuar con el mundo de una u otra forma. Y entonces, bueno, pues yo no pensaría que fuera un tema como me parece, un poco este tema como del PIN parental, ¿no? O sea, ¿por qué tengo yo que imponerle a mis hijos mis prejuicios o mis formas de pensar cuando tenemos información objetiva, científica, que puede dar cuenta de ciertas realidades? Y pues acá lo discutible sería que tal vez ese niño o esa niña no tenga las herramientas para tomar una decisión en ese momento, pero lo que sí es cierto es que en esa autonomía progresiva de la voluntad, donde van a ir adquiriendo habilidades, desarrollándolas, ¿no? Procesando información, etcétera, bueno, pues llegará un momento en que lleguen a una conclusión y asuman cómo vivir, en este caso, su sexualidad. Yo la verdad es que no le veo como tanto conflicto el que no vaya un dato así, porque a veces esos datos, por ejemplo, ¿no? Cuando nos piden para algún formato o algo, y piensa una, y como para qué quieren saber, ¿no? Este tipo de información, porque lamentablemente a veces estamos muy sesgados en la sociedad en relación con estos temas. Justo me iba a participar hace un rato que decía la doctora Ana Francisca, porque yo lo que había advertido en este tema de la mamá es hasta un tema de estereotipos de género, ¿no? Porque esta mamá que no trae al papá y cómo no se atreve a venir con el papá de este bebé a registrarlo. Y entonces en automático el obstáculo desde el Estado para que además estábamos perjudicando en este caso a la persona infante, ¿no? Y cómo es que pedimos, ¿no? Y cómo juzgamos, porque me parece que en el fondo subyace este tema de cómo vienes, cómo te atreves a venir a tratar de registrar a un bebé cuando no es tu esposo, ¿no? O cuando no es tu esposa. Habría que ver si a los hombres les pedimos lo mismo. Yo siempre les digo, para ver la discriminación hay que ver
si a la misma conducta le damos un doble rasero y la juzgamos o la reprochamos socialmente distinto, entonces yo ahí advertiría un tremendo sesgo de género contra esa mujer. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. En conclusión, me parece que es eso, ¿no? Que por una parte sí hay que atender, desde luego, no estoy negando de ningún modo la dignidad de las personas nacidas, pero también tiene un poco de sentido este tema de la viabilidad, cómo es que empiezan a tomar decisiones. Bueno, en este, digamos, en este interprogresivo. Y en cuanto al sexo, en suma, pues me parece que aun cuando es importante, es desde luego un aspecto de nuestra personalidad, pero ya me estoy refiriendo a una personalidad no jurídica, sino de manera integral, es un aspecto relevante que condiciona mucho de cómo nos enfrentamos al mundo y de cómo el mundo espera de nosotras y nosotros, ¿no? Pues pensemos que si la medida fuera para todos los niños y las niñas, pues yo no le vería como mayor problema, así de entrada, en una primera aproximación, ¿no? Simplemente, bueno, pues no están en ese condicionante, sobre todo por lo que he explicado, ¿no? Porque ya la ciencia dice, eso no lo digo yo, sino que lo dice estas personas que se dedican a estudiar estos fenómenos y estos amplios campos del conocimiento, que ya podemos decir que el sexo es un tema variable y que puede ir cambiando dependiendo de ciertas circunstancias. Gracias. Maestra Ana Francisca, ¿quería usted hacer muchas gracias. Pues, simplemente dos comentarios respecto a los cuestionamientos. Me parece que están suficientemente expuestas las respuestas y aparte con una visión muy interesante, una visión muy progresiva y sobre todo un análisis concreto en el tema de este tema de identidad de género que me parece de lo más interesante. Pero respecto a la pregunta que hacías en torno al proyecto de la Corte, que habla de este momento de reconocer la personalidad y en consecuencia de la titularidad de derechos humanos, a mí, bueno, en principio y haciendo un análisis del estándar constitucional y convencional, me parece que una norma que obliga a esperar 24 horas para reconocer la titularidad de derechos, pues es totalmente inconvencional si tenemos en cuenta el artículo primero de la convención que nos acaba de leer la maestra Guadarrama. Y también creo que el aceptar este tipo de limitaciones, de tiempos, de plazos, de condiciones, porque al final del día es una condición, nacer vivo y viable, nacer vivo y viable o ser presentado vivo ante el registro civil, pues creo que nos regresa a la antigua concepción de los derechos humanos, en los que el Estado, a través de una norma, nos otorga los derechos en el momento en que cumplimos con sus dos condiciones. Y entonces ya los derechos humanos dejan de ser inherentes al ser humano. Yo creo que la reconceptualización de los derechos humanos, la reforma que se dio en el 2011, el transitar del concepto de que el Estado otorga o el Estado reconoce, precisamente tiene que ver con este tema y con que entendamos que los derechos humanos son inherentes al ser humano y son anteriores a los ordenamientos jurídicos, sobre todo los derechos humanos base, ¿no? Ya si hablamos del derecho a las patentes, bueno, pues el derecho a las patentes seguramente no es anterior al ordenamiento jurídico y está totalmente conceptualizado dentro del campo jurídico, pero cuando hablamos de los derechos humanos base, como puede ser la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, pues no hay duda que son inherentes al ser humano y esa condición hace que en el mismo momento en que yo nazca, soy titular de esos derechos, porque en una interpretación o en una derivación un poco perversa, podríamos decir que si el recién nacido a las 12 horas no es titular de derechos, entonces igual puedo llegar y darle un balazo, porque no es titular de derechos en esa interpretación. Entonces, me parece que es precisamente regresar a ese tema de cómo conceptualizamos los derechos, si como anteriores a los ordenamientos jurídicos o como un regalo que nos hace la autoridad a través de la norma y de los ordenamientos constitucionales. Y me parece que esa era una de las preguntas. La otra, si es posible unificar un único concepto de dignidad humana,
Yo creo que me parece que sí, me parece que la dificultad se presenta porque el concepto de dignidad me da la impresión que nace un poco también en el campo de la moral y de ahí transita hacia los ordenamientos jurídicos. Entonces tiene esta como doble fuente y a lo mejor ahí es complicado llegar a una única definición. Pero bueno, me parece también que eso está en las manos del intérprete y este proyecto de la Corte que se va a discutir, pues todo acaba abundando sobre el mismo tema. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Parece que de parte del público tenemos algunas preguntas, doctor Ruiz. ¿Tiene usted alguna que formular? Pues si le parece, leemos la del público para no monopolizarlos y además, pues la idea es que el público pueda preguntar. Hay una petición para la magistrada que le dicen, ¿podría dar la fuente en la que se basó para su afirmación respecto al sistema nervioso central? Ya que esta fuente de Stanford habla del desarrollo del sistema nervioso desde mucho antes y nos dan una dirección https://stanfordchildren.org, etcétera. Si me permiten, fíjense que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó precisamente a discutir estos temas, ya tiene varios años, se llegó de peritajes, bueno, de opiniones expertas, no propiamente fueron con las formalidades de un dictamen pericial. Y recuerdo, tanto les sugiero ver esa sentencia, porque ahí vienen las fuentes que estoy citando, pero además también esto fue o formó parte de la discusión en Argentina, cuando creo que hace un año o dos, si mal no estoy, no es muy antiguo esta discusión, también estuvo sobre la mesa esta situación y precisamente allá también hubo estudios científicos donde algún amplio sector de la biología evolutiva, eso sí lo recuerdo, se ocupó de estos temas. Si quisieran leer con mucha mayor atención, ahí vienen incluso, me parece que fueron expertos a instancias del ministro Cosío, fueron expertos del Colegio Nacional quienes avalaron y quienes rindieron algunos dictámenes a propósito de estas circunstancias. Tenemos también otra, Paulina, que nos dice que en la Clínica Mayo también tiene una liga de internet que expone, en donde también dice maneja otros datos. No sé si alguien más quisiera, es difícil ahorita de momento explicar los datos a que se refieren estas dos llamadas. Doctor Ruiz, ¿tenía usted algunas preguntas del público? Sí, hay otras dos en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, de entrada, nuestra participante Paulina dice, le agradezco, magistrada, buscaré las sentencias que menciona. Y nosotros también, porque siempre es bueno aprender. Muy interesante, dice Luis Carlos de la Sota Arriba. Muy interesante, salta a mi mente el caso en contra del Mayan Palace, en cuya sentencia la Corte precisamente determina con sólida base en derechos humanos en complemento de daño moral. Y luego él mismo hace una pregunta que dice, se ha reconocido que las personas morales son titulares de derechos humanos. ¿Debe entenderse a la totalidad de tales derechos o existe un límite? Magistrado. Si me permiten, se le reconoce, desde luego, la titularidad de algunos derechos, digamos, como que atiendan precisamente a su naturaleza de ser una ficción jurídica. Recordemos que las personas morales, las personas jurídicas colectivas, finalmente son una ficción en cuanto a que diversas personas físicas concurren para su integración. Entonces, sí son titulares de derechos, pero no de todos los derechos. Por ejemplo, no podemos atentar contra la vida de las personas, me refiero a la integridad física, a la vida. Hay algunas que son inherentes, desde luego, a las personas, pero hay otras, pensemos en la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, o pensemos en la necesidad de salvaguardar la propiedad, la posesión, etcétera, que sí son compatibles. Entonces, aquí el punto, digamos, que nos permite distinguir de qué derechos son titulares o no, es que tanto son compatibles o no con su naturaleza jurídica. Muchas Por gracias. ejemplo, yo no puedo lesionar
¿no? Pues no puedo generarle un daño físico a una persona moral porque sería incompatible con su naturaleza, pero sí puedo violar su esfera de derechos si me inmiscuyo de manera innecesaria en su domicilio, en sus papeles, en sus posesiones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Hemos llegado al fin del programa, que ha sido verdaderamente espléndido. Me dice el doctor Ruiz que no hemos llegado al fin. No, sí, sí llegamos, perdón, magistrado, le prometo que es que Adelante, siempre doctor Ruiz. nos extendemos porque son temas muy interesantes y nuestras ponentes son demasiado doctas en los temas y pues nos generan más y más inquietudes. Y les agradezco mucho su paciencia a todos ustedes y a nuestro público. Yo solo quisiera hacer 2 preguntas nada más para cerrar, ahora sí se los prometo. En el tema que mencionaba usted, magistrada, respecto de que no había problema en cuanto al sexo, ¿lo aplicaría a cualquier otro elemento del acta de nacimiento? Por ejemplo, le soy sincero, yo me llamo César Alejandro, pero la verdad me gusta más el nombre de Julio César, del magistrado. Entonces, para no cometer el error que cometió mi santo padre, que lo hizo con todas las mejores las intenciones, podría yo decirle a mis hijos, al momento de registrar a mis hijos, ¿sabes qué? No vamos a ponerles nombre, dejémoslo como X Ruiz Jiménez, y ya cuando él tenga cierta edad, pues que él escoja el nombre que mejor le convenga, ¿no? Porque no aplicarían los mismos razonamientos que en términos del sexo, sería una. Y la otra, es más como un comentario que ojalá tuviéramos la oportunidad después de platicarlo con más profundidad, es en cuanto a lo que mencionaba usted respecto del desarrollo del embrión, que es finalmente uno de los argumentos centrales que usan para despojarle, digamos, de su humanidad, ¿no? De que no es viable, no tiene sistema nervioso. Siempre ha tenido a carencias biológicas o físicas que tiene, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta es, ¿no estamos discriminando a ese ente en función de exigiéndole características que por su propia etapa de desarrollo, su edad, llamémosle en términos más generales, no tiene todavía y no tendría por qué tenerlos? No sería tanto como decir, pues, es que este bebé es menos ser humano porque no tiene 36 dientes. Bueno, pues es que es un bebé, todavía no debe de tener dientes, ¿no? Entonces, todos nosotros como embriones, finalmente, hubo un momento en que no teníamos sistema nervioso, hubo un momento en que no teníamos ciertas características, ¿no? Pero es propio de nuestra naturaleza y de nuestra biología. Entonces, quizás nada más es como reflexión atener a este tipo de características físicas, no incluso está prohibido como discriminación por razones de nuestro físico. Sería una última pregunta que tendría, que si le parece, o sea, me gustaría tener la oportunidad de platicarla más a fondo después, claro, para no hacer este programa mucho más largo. Y bueno, pues nada más serían esas preguntas. Y muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, magistrado. Gracias. Pues si quieren otro día, invítenme a hablar particularmente de este tema. Fíjense que yo lo hablo desde diversos enfoques y entonces me parece que hay que hablarlo desde la laicidad del Estado, ¿no? De cómo es que tiene que ser una respuesta. El Estado nos tiene que dar una respuesta laica a las necesidades sociales, ¿no? El hecho de que no hablemos de estas cosas o que no pasen en nuestros círculos cercanos no nos debe alejar de la realidad en donde, por ejemplo, las mujeres que mueren en abortos inseguros e insalubres en este país son miles por años, ¿no? Este tema de, bueno, entonces lo veo desde la laicidad del Estado, lo veo desde el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y en este sentido, precisamente como entra en tensión este libre desarrollo de la personalidad y esta posibilidad de decidir acerca de los procesos naturales que ocurren en mi cuerpo, ¿no? En relación con los derechos o los potenciales derechos, lo voy a llamar así, de un conjunto de células, ¿no? Y aquí la discusión, por eso decía yo, me parece que desde luego en un campo filosófico es sumamente discutible, cada quien tendrá una posición distinta, y a partir de ello, bueno, pues habrá que ver cuando entran en tensión, en esta colisión de principios, cómo es que se toman ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, si quieren otro día hablamos de que es un tema que a mí me parece de sumo interés, que hay que seguir discutiendo, que hay que seguir perfeccionando, que hay que seguir abordando, pero con todas esas visiones, ¿no? Con todas estas posibilidades, porque es un problema, desde luego,
multifactorial que tiene que advertirse, que tiene que analizarse desde todas estas situaciones. Entonces, bueno, pero me voy a referir primero a la primera pregunta, este tema del nombre. Si yo decidiera ponerle X a mi hijo, yo estaría ya dándole un signo que le identificara, ¿no? De repente, no sé si han visto, pero es común que se saquen hasta campañas del registro civil de no le pongas nombres raros a tus hijos e hijas, porque luego no saben ni cómo se llaman, ¿no? Luego se prestan a burlas, se prestan al bullying en las escuelas, etc. De entrada, es un tema de libre desarrollo porque a quienes somos madres o quienes somos padres nos permiten, ¿no? De alguna manera elegir esta forma en cómo esa persona será conocida e identificada. Entonces, por eso el nombre es una cualidad indispensable, porque una vez que hemos nombrado a alguien, entonces ya de alguna manera reconocemos su individualidad y la posibilidad de identificarlo. Entonces, si yo le pusiera X, ¿no? Ya lo estaría yo identificando, yo ya le estaría dando un nombre, así fuera X, ¿no? Hace poco leía de nombres curiosos y de este tema del registro civil, niñas a las que les nombran fea, por ejemplo, hay niños, ya saben que MacGyver o lo que se va poniendo de moda, y así los nombran, y de algún modo, digamos, es una posibilidad que tienen los padres y las madres de nombrar a esas personas. Ahora, puede no gustarles, ¿no? Puede causar este tema del escarnio, de la burla, etcétera. Hay procedimientos para ello, ¿no? Tampoco es algo, es un signo con el que tenemos que cargar toda la vida, sobre todo cuando nos referimos a nombres estigmatizantes, a nombres que pueden prestarse a violaciones de derechos, etcétera. Entonces, la propia norma prevé la posibilidad de que esto pueda cambiarse. Pero aún lo que sí creo es que es indispensable nombrarles, ¿no? Entonces, el tema del sexo, ¿qué tanto nos sirve para identificarnos o no en el contexto que más o menos ya traté de explicar en cuanto a que pudiera ser, porque insisto, así lo dicen los estudiosos y las estudiosas de estos temas? Desde luego no tengo los conocimientos científicos suficientes, pero pues a la gente que se dedica a la ciencia con esta seriedad y que hace todos estos estudios, pues yo creo que en cierta medida hay que creerle, ¿no? No porque le crea per se, sino porque es razonable todo el avance y todo el método científico y todo lo que ya hizo para llegar a esas conclusiones. Entonces, bueno, pues la ciencia nos muestra de manera objetiva que esto pasa, de modo que hay, me parece, que hay cuestiones que son indispensables, como el nombre. Yo creo que eso sí no sería factible desconocerlo o ignorarlo, pero habría otras, por ejemplo, el sexo o el género, que pudieran no ser necesarias. Por ejemplo, no sé si han visto ahora para ciertas aplicaciones para entrar a trabajar, o están pidiendo que no se incluya ni el género ni las ocupaciones, por ejemplo, o que no se incluya la fotografía. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades clasistas, racistas, que de repente privilegian a alguna persona más que a otra. Solo por darles el ejemplo, Rosa Montero tiene un libro que se llama Nosotras, y entonces cuenta o narra que se han hecho estudios de universidades a nivel internacional donde se les presentan a los empleadores los datos duros de la capacitación de una persona, y si además se les añade el nombre, el género y el sexo, eso implica o da lugar a que se contraten más hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso digo que tanto son indispensables estas situaciones o estos datos para tener identificada a una persona. Me parece, por eso decía, pues que el sexo pudiera ser algo que no sería indispensable en un acta de nacimiento. Hay que saber cuándo nació, hay que saber quiénes fueron su madre y su padre, ¿no? Si es que tenemos esos datos. Incluso ya hay la posibilidad de que se elija por la pareja qué apellido va a ir primero, justo porque este sistema lo que reproduce es aquellos mandatos donde mi apellido tenía que ir después como para desaparecer
y se perpetuaban los linajes de los hombres, etcétera, y el estereotipo que subyace en este tipo de situaciones. Y entonces, bueno, pues hay datos indispensables que identifican a la persona, pero habría que cuestionarnos qué otros datos no son tan útiles o tan necesarios, o bien que tanto nos empiezan a encasillar en estas expectativas sociales que se generan a partir del sexo y el género con el que nos va construyendo la sociedad. Muchas gracias, magistrada. Doctor Ruiz, ¿algo más? No, al contrario, solo darles las gracias a todos por su... Pues muchas gracias. Para mí ha sido muy aleccionador. Magistrada, mil gracias por su presencia y será muy interesante que haya algún otro programa en donde pueda usted explayarse sobre temas de tanta importancia. Mi agradecimiento sincero a Julia María del Carmen García, magistrado de circuito, Ana Francisca Velasco Sodi, maestra, directora jurídica de JFA, a Joana Guadarrama Reynoso, de la Fundación Aguirre Anguiano Chávez Jauregui. Mil gracias. Van a entregarles un reconocimiento a cada una de nuestras participantes con nuestro gran agradecimiento. Buenas noches y hasta próximo.